Hola, soy Carolina Pinto de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Los Ángeles y esto es Viaje por Biobío, un podcast para descubrir lo que hace único a este territorio. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada dedicada a la identidad local. Hoy les traemos una conversación imperdible sobre un tema profundamente ligado a la historia y al presente productivo de nuestro territorio. Vamos a hablar sobre el mérito que tiene Los Ángeles para declararse como capital de la madera. Y no se trata solo de un eslogan. Detrás de esta propuesta hay una historia, una convicción y sobre todo una forma de reconocer el trabajo y el aporte que ha hecho del rubro forestal un verdadero motor de desarrollo para nuestra comuna. Nuestro invitado de hoy ha sido una voz muy activa y reconocida en este ámbito. Hablamos de Osvaldo Leiva Lobos, ingeniero forestal, quien durante muchos años representó a las pequeñas y medianas empresas de la madera del Biobío como presidente de PYMEMAT. Este cargo lo ejerció a nivel regional y nacional. Desde este rol levantó las banderas de la equidad en el acceso a las materias primas, la defensa del trabajo local y la necesidad de nuestras pymes que sean escuchadas y valoradas. Osvaldo también estuvo al frente de empresa Maderas Río Colorado, donde lideró proyectos que no solo generaron empleo en la zona, sino que también abrieron puertas internacionales llevando soluciones habitacionales en madera desde Los Ángeles a países como Colombia y Costa Rica. Pero su compromiso en el desarrollo local no ha quedado aquí. Ha participado activamente en distintos espacios públicos de gran responsabilidad, como alcalde de Yumbel. Ha participado también en mesas de fomento productivo, en otros roles de funcionario público. Toda esta trayectoria con una mirada estratégica que une experiencia e integridad territorial y visión de futuro. Así que los invito a quedarse con nosotros porque juntos vamos a descubrir por qué Los Ángeles debe ser reconocido como la capital de la madera. Hola Osvaldo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, Carolina, gracias. Un agrado estar aquí y muchas gracias por haberme invitado porque... Bueno, yo la ser verdad... considerado para estos eventos es una gracia. Bueno, pero la verdad yo tengo que agradecer al invitado que haya venido acá porque hemos escuchado Los Ángeles, capital de la madera, en más de una ocasión y cuando empecé a definir quién tendría que ser la voz, y la verdad no me costó mucho identificar que tenía que ser sí o sí Osvaldo, porque Osvaldo, bueno, ya les leí el currículum, hice un resumen en realidad de varias cosas que ha hecho, pero él ha participado, en su rol de como empresario en el rubro de la madera, pero también como reconocido dirigente gremial, ha estado como conociendo como muy en el centro la industria de la madera, cómo se mueve, cómo funciona. Entonces, tiene todo el mérito para que podamos estar conversando con esta persona respecto al tema de la madera. Y ahí me gustaría pasarte el micrófono, Osvaldo, para que nos pudieras contar por qué Los Ángeles debe declararse capital de la madera. Bueno, Chile en general, digamos, la zona sur, ¿no? Chilena tiene una alta vocación maderera, forestal en sí. Uh-huh. Y naturalmente que lo forestal deriva en la industrialización de estos productos, uh-huh. Es una materia prima. Y la región del Biobío es la que produce más del 50%, cerca del 60% de la producción forestal está en la región del Biobío, gracias a las plantaciones que se han hecho, porque hoy día el bosque nativo prácticamente no tiene participación en el sector forestal. De hecho, creo que lo que más se usa es en leña. Perfecto. O sea, nos comentas que la capital regional, la región del Biobío concentra al menos el 50% de la producción forestal que se genera en todo el país. En todo el país. Perfecto. Y dentro de la región, donde más se produce es en la provincia del Biobío. Perfecto. Okay. Entonces, la capital de la provincia es Los Ángeles. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es la llamada, y haces por prestación de servicios de todo tipo, es la que creo que está llamada en forma natural a ser la capital de la madera. De la madera. Esto pasa no era algo antojadizo, esto pasa en muchas partes del mundo, donde se le van dando, buscando cuáles son los principales ingresos que tienen la aptitud, vocaciones que tienen la zona. Y Los Ángeles, yo sé que uno puede encontrar miles de vocaciones, pero también hay que encontrar la que tenga una mayor proyección, digamos. Perfecto. Entonces yo creo que la madera, aquí no le hemos sacado el provecho que se puede sacar. Por ejemplo, en Alemania,
uno piensa que la carpintería, por ejemplo, es una cosa como que del pasado. Y en Alemania y en Canadá, y etcétera, etcétera, la función de los carpinteros y la forma en que a los carpinteros se les considera, o sea, es un honor ser un carpintero. Aquí un carpintero, un maestro, así como que uno lo toma menos. Entonces, hay que desarrollar un lote de cosas, por ejemplo, de educación Yo estoy jubilado hoy día y estoy dedicado a la carpintería, un poco para entretenerme. Es pero una integración dentro de la misma industria, digamos. Soy un enamorado de la madera. Y la madera no la podemos vender solamente como celulosa ni como cosa de segunda clase, y me da un poco de lata cuando hablan, se quema una casa y dicen, no, material ligero, no, mi casa es porque es de concreto, es de material. Claro. ¿Ah? Como que las otras casas no fueran materiales. Claro. Oye, Osvaldo, me gustaría que tal vez le pudiéramos hacer un poquito más de énfasis, porque diste un concepto clave, la madera como tal, porque en el fondo habitualmente uno podría decir lo forestal, solamente ya hasta ahí nos quedamos, digamos, y lo forestal hablamos de un bosque, pero tú estás hablando ya de la madera como un concepto, y ahí me gustaría ver cuáles son las reflexiones o cómo tú ves la madera, porque tú hoy en día, como nos decía, estás abocado a la carpintería y ha sido como muy grata esa experiencia. Entonces cuéntanos cómo es ese vínculo o esa sensación del trabajo de la carpintería. Bueno, primero que nada, hablamos más de la madera que la parte que capital forestal exactamente. Justamente porque la parte forestal lamentablemente no tiene una muy buena imagen. Exactamente, no hay muy buena. En cambio, la gente, aunque parezca una tontería lo voy a decir, pero no hace un link directo con la parte ecológica, con la madera, con todo lo negativo, la carga negativa que puede tener la parte forestal, de la biodiversidad y todas las cosas. Perfecto. Entonces, es más fácil que la gente quiera, y la gente tiene la posibilidad de tocar madera en su casa, más que de tocar un bosque, digamos. Exactamente. O sea, la cercanía que podemos tener con la madera es mucho más real. Es mucho y más por real. Otro lado, la madera como concepto, como cuando tú escuchas y evocas el concepto, está mucho más exento de todas estas etiquetas negativas respecto a lo que pudiera darse tal vez con lo forestal, por ejemplo. Exacto. Perfecto. Bueno, y por eso entonces la moción es Los Ángeles capital de la madera y no capital forestal. Exactamente. Perfecto. Oye, Osvaldo, pero el tema de la madera, ¿qué es trabajar como? Porque tu experiencia, bueno, de los últimos, antes de que tú jubilaras, estuviste trabajando en la industria de la madera con aserradero, ¿cierto? Y participabas como, digamos, casi que un poco, si lo pudiéramos, dependiendo de dónde lo vemos, pero como a la mitad de una gran industria, de un encadenamiento productivo, que entendiendo que ustedes estaban como entre... me imagino, con el tema de comprando bosques, por ejemplo, haciendo todo este proceso productivo para después como insertarlo en otra parte más de la cadena de la industria, ¿no? Así es. Y ahora estás en contacto físico, directo, manual con la madera. Y cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia de la madera, trabajar con la madera? Bueno, la verdad que hoy día que trabajo en la carpintería, pienso que debo haber sido siempre carpintero. Bueno, pero llegaste. Hiciste la vuelta más larga, tal vez. Tuve un inicio de carpintería como a los 6 años. Cuéntanos. Tengo todavía herramientas guardadas que me hicieron en el campo, me hicieron una herramienta de madera, que hoy día normalmente son metálicas, digamos, salvo los cuchillos, que son la parte de corte propiamente tal, es metálica siempre. Ahí tengo guardado un cepillito, una escuadra y alguna otra herramienta. La caja de herramientas también la tengo guardada. El cepillito es ese que le llaman torito, el torito, ¿no? Claro, es que depende del tamaño, está el cepillo, la carlopa, etcétera, etcétera. La verdad que ya hoy día yo no lo he usado nunca, hoy día, porque hoy día existe maquinaria eléctrica, entonces claro, que tiene más deja precisión, mucho mejor, más rápido, todas las cosas. Menos riesgo también, ¿o no? Menos riesgo de accidente. Ahora, me gustaría ir bajando en cuanto a la carpintería un poco a la manualidad, porque creo que ahí está la gracia de la carpintería, no solamente armar y saber qué lindo quedó el mueble, sino que también llegar a disfrutar el proceso, tal vez. Disfrutar el proceso de la cuestión. Porque yo no quiero llenarme de muebles en la casa. Claro, porque además, ¿qué vamos a hacer? Esto se va a convertir en un regalo, me imagino, cada vez que estás haciendo un nuevo proyecto. Principalmente hago cosas de para utilidad. mí, cosas así, pero algunas cosas en la casa, pero tampoco puedo llenarme. Ahora, ¿por qué la madera? Porque la madera, como te digo, es más tangible para la gente, es más cercana a la gente. La tenemos a diario, aquí mismo tenemos esta mesa de madera.
La madera para la construcción tiene ventajas que son enormes respecto a las otras materialidades. Hoy, eso yo creo que es un tema bien interesante, porque hoy en día, bueno, vemos que cada vez como que el tema de la fabricación de casas es un poquito más como industrializado. Ahora vemos como la entrada de muchas casas, entre comillas, prefabricadas, pero no de madera, sino que de otra materialidad que se ensamblan rápidamente. ¿Y por qué entonces volvemos? Ahí me gustaría ver cuáles son las ventajas de la madera. Bueno, la madera tiene varias ventajas. La primera es que térmicamente es salvaje su capacidad térmica. O sea, la aislación que tiene una madera es muy buena. Dentro de las cosas que la gente no le gusta la madera es por el problema de incendio. Sí. Pero, a ver, cuando se dice que un galpón metálico, por ejemplo, duraría más que la madera, la verdad que es el tiempo de colapso solamente que dura un poco más. ¿A qué te refieres cuando una vez que si hay un evento? A lo mejor si la casa de madera se quema, por ejemplo, media hora, a lo mejor la otra se quema en 35 minutos. No es que se queme, pero se derrite el fierro y colapsa igual. Perfecto. Y por eso se obliga a los galpones de acero de que vayan con una pintura entumecente, que es una pintura especial contra el fuego, pero no es que pare el fuego pero con la temperatura se funde, pero eso le para un poquito, le da un poco más de tiempo a que la gente arranque. Perfecto. Hay un ejemplo muy gráfico, que lamentablemente yo no tengo la foto, pero la he visto varias veces. Cuando se quemó el mall de Concepción hace años atrás, la parte de comida, hay una escena en una foto muy decidora, en que aparecen 3 vigas cruzadas, no sé, por casualidad habían 3 vigas cruzadas. Una metálica, que está totalmente fundida, una de concreto, que se quebró entera con el calor, se resquebrajó el concreto y se quebró, y la que soporta estas 2 vigas y que sobrevivió, digamos, de alguna forma, es la de madera. Es un material entonces más resistente. Claro. Bueno, que dependiendo también del manejo igual. De hecho, los árboles cuando se queman en el bosque, los árboles no se carbonizan. Los árboles se les quema lo de afuera y lamentablemente se quema la copa, y al quemarse la copa el árbol muere. Perfecto. Pero cuando están en piezas gruesas, el árbol, el mismo carboncillo que forma afuera, hace de como una aislación para el resto del asunto. Ahora, hoy día a la madera se le aplican productos también retardantes. Sí. Ignífugos. Barnices, claro. No es que no se queme, si al final con un terremoto, con una tragedia grande, todo va a colapsar eventualmente. Mira, yo tengo mi casa de madera hace 40 años prácticamente y le he cambiado creo que 3 tablas. En todo eso, y la pinto cada 10 años. O sea, tampoco es de que hay que pintar todos los años. En Europa las casas de madera no las pintan. Se mantienen como la fachada original. Las dejan con el color natural, que se empiezan a poner medias grisáceas después. Perfecto. Y así las dejan. Oiga, Osvaldo, me acordé, tú contabas una anécdota de algo que te decía tu papá en relación a la casa, cuando tú construiste tu casa de madera. La cuento con cierta... Claro, en Chile existe dicen que viene del tiempo de la colonia, porque en España las cosas eran más sólidas, no había construcción en madera, claro, piedra, o concreto, sí. Claro. Entonces, todas las casas antiguas, estas casas de campo, eran de madera. Mi papá era hombre de campo, de concreto, por lo tanto, él tenía esa concepción. Y cuando lo invité a que viniera a conocer mi casa que me estaba construyendo, que era de madera... Me imagino que hiciste con mucho orgullo, papá, ven a conocer mi casa. Inflado como pavo real, el pecho inflado. Y me dice, cuando se va, me dice, mira, me dijo, supongo que esta será la casa provisoria mientras te construyes la casa definitiva. Bueno, esa misma casa provisoria, entre comillas, llevo 40 años viviendo. Y la verdad que la temperatura, si uno la regula la temperatura, yo te puedo contar la experiencia este año. Yo este año estuve a punto, dado todo esto de los veranos tan calurosos, de comprar aire acondicionado. Pero leyendo, dije, voy a aplicar la teoría, a ver qué pasa. Y mi teoría era tener pleno verano todas las ventanas abiertas, que el viento cruzara la casa y todo el día cruzando la casa. Pero la teoría es ventilarla en la mañana temprano, entonces ahora la ventilo. La experiencia este año fue abrir las ventanas alrededor de 7:30 hasta las 10 de la mañana antes que hiciera calor, cerrar las ventanas y cerrar las cortinas. Te digo que en la sala de estar donde almuerzo, a mediodía,
me daba frío. ¿En serio, Waldo? ¿Y tu comedor tiene orientación norte? Tiene Parece, ¿no? orientación norte. Sí. Era para que te llegara harto calor. Claro, y me daba frío. Porque estoy, O sea, como dijo bien, un alemán, me acuerdo en una visita que hicimos, un viaje que nos llevó a la Corfo, a Alemania, a varias gente, Pibemat, fuimos con gente de la Universidad de Concepción también. La casa es difícil calentarla o difícil enfriarla. En general, esto no solo para la madera. Por lo tanto, en invierno no hay que dejar que la casa se enfríe y en verano no hay que dejar que la casa se caliente. Perfecto. Ok. ¿Ya? O sea, no luchar, sino que tratar de usar los elementos a favor, digamos. Exactamente. Ahora, las construcciones que uno ve en Europa, porque uno ve en Europa muchas casas de madera que parecen por fuera que fueran de otra cosa, pero son muchas de madera. Y las tecnologías que tienen. Y esas son las cosas que a mí me gustaría que llegaran aquí a Chile para que la gente tenga un mejor vivir. Y la madera es una muy buena alternativa. Muy buena alternativa. O sea, lo digo yo que tengo casa de madera. Claro, desde la experiencia, desde 40 años residiendo en una casa. Pero tiene que ver entonces esto con un punto clave, el bienestar que nos brinda la madera, porque además yo creo que hay otros elementos de la madera que tienen que ver son materiales nobles, que han estado en contacto con la naturaleza, que son parte de la naturaleza, que las usamos a nuestra disposición y que de algún modo yo creo que igual nos conectan también con esta sensación de estar en la naturaleza. Porque si también nos vamos al hecho de que nosotros somos seres humanos. Que lo tenemos aquí. Exactamente, claro, que Aquí está dentro de mismo. nuestro territorio. Para nosotros que estamos acá en Los Ángeles o en la provincia del Biobío, la región del Biobío, son elementos con nuestra identidad local. Son nuestros elementos que encontramos acá en nuestro mismo territorio y que han sido parte, digamos, de nuestro existir y nuestra coexistencia en la naturaleza. Entonces Exacto. yo creo que ese es un tema como importante también de repente como seres humanos volver a tomar también ciertos elementos de nuestro bienestar o cómo eso se linkea también con la naturaleza y con la posibilidad de estar o no en contacto con la naturaleza, y la madera nos brinda eso. Pero esa vamos a la posibilidad. parte económica, que creo que también es súper importante. Veamos esa dimensión. Un poco basándonos en las cifras que hay en Europa, la cantidad de gente que se requiere en las etapas primarias llamemos, partiendo del bosque hasta la venta del producto ya La cadena al consumidor productiva, final, ok. la cadena completa, mientras más abajo en la cadena, Ujú. es menos la gente que se necesita y menos los sueldos. Perfecto. Y en la medida que se van yendo hacia arriba, los sueldos son súper buenos, o sea, muy buenos sueldos. Tú no puedes entender que un carpintero, si uno considera un carpintero en Europa y un carpintero aquí, el de aquí con suerte subsiste, digamos. Ujú. El de Europa es una persona que tiene una muy buen pasar. Pero para eso hay que educarlo, que sepa trabajar. No es cosa de colgarse un martillo y un serrucho al Y cinto partir con el- y decir soy carpintero, como pasó después del terremoto. Todos eran carpinteros. Y como uno estaba necesitado también de maestro, cualquier maestro servía. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí en Los Ángeles es orientarnos a la educación o Como la formación. orientar la formación hacia esto. Una carpintería bien profesionalizada. Exactamente. De mejor nivel. Exactamente. Bueno, yo tomé en ese entonces, siendo presidente de Pidemat, tomé contacto con INACAP, donde yo no les pedía que pusieran una carrera de ingeniería en construcción en madera, pero dentro de la construcción, por lo menos pusieran un capítulo de la madera. Entiendo que de algún modo, no sé desde qué institución, pero se han ido generando al menos software para la construcción de la madera. Yo recuerdo en algún minuto algunos colegas de SECPLAN que estaban participando en la capacitación para el uso de los software que estaban diseñados, para diseñar en madera. O sea, Claro. y ahí me gustaría un poco retomar el tema de cuando tú decías que el mérito de esta industria, más allá de, claro, lo que nos tiene actual, sino que la proyección, el potencial que tiene. Y ahí si pudiéramos abordar cuál es el potencial que tiene esta industria, la forestal. Bueno, yo creo que el potencial, estamos todavía a nivel, comparado con la minería, aquí en Los Ángeles, sacando chancado del mineral. O sea, todavía no le hemos sacado el valor agregado. Nada, Estamos como en absoluto. todavía como dentro de toda esta En cadena enorme, absoluto. estamos en el paso 1 nomás. o En cero. absoluto, claro. O sea, tenemos mucho por hacer. Ahora, los primeros pasos yo creo que son fáciles. No es fácil partir, pero son fáciles de dar.
Después cuando uno ya empieza a especializar, las cosas empiezan a complicarse. Perfecto. Pero los primeros pasos yo creo que son... Pero hay que decidir si para eso hay que creerse el cuento. Si no nos creemos el cuento... Yo, por ejemplo, cuando... ¿Qué año sería? Ya se me pierden las cuentas. Cuando fue la exposición en Milán. En Milán, Arauco aportó la madera y la construcción de un edificio de madera en Milán. Eso es la Bienal, ¿o no? ¿Ah? ¿En la Bienal? No era la Bienal. No, esta era una exposición mundial. Perfecto, ya. Y esa se trajo a Chile de vuelta. Y yo le pedí al alcalde, que lamentablemente, no sé si ha tocado, no digo que sea mala suerte, yo con Esteban tuve muy buena, pero de repente pasa que cuando uno es como parte interesada, ¿y interesada en qué? En que él también es forestal, entonces alguien podría decir, como es forestal, se está tirando por la madera, etcétera. Entonces, creo que... Como que para que no hubiera un sesgo. Como que se mantenía un poquito al margen para no pasar como que se estaba vandalizando por alguien. Yo peleé un poco para que se trajera ese edificio aquí a Los Ángeles. Incluso se instalar en Montesea, esa era un poco la posibilidad. Era como una muestra de madera. Perfecto. Que no se usara como un museo. La municipalidad podía usarlo como una infraestructura que no tuviera sus dependencias, en vez de andar arrendando por tantas partes edificios, cuestiones, a lo mejor más concentrado. Ahí era un edificio de madera que podría ser un ícono. Yo te podría decir que podría ser hasta una atracción turística para Los Ángeles. Podría ser una atracción turística porque, oye, una cosa que estuvo en una exposición mundial en Milán hace 10 años solamente, es para que la gente lo vea. Sí, es un muy buen ejemplo de la versatilidad. Y se lo llevaron a Temuco. Ahora, no sé, yo no lo llevo a Temuco, pero no sé si está en buenas condiciones, lo han conservado, si le han dado un uso adecuado, no tengo idea. Pero esas son oportunidades que se dejan pasar. Claro, ellos el flete de Europa acá se pagaban, lo daban, creo que puesto en el lugar de destino. Pero uno tenía que armarlo y uno tenía que conservarlo después, porque era un regalo, digamos. O sea, aquí está el regalo, usted haga lo que pueda. Claro, sí. Ahora, pasan cosas, por ejemplo, Carolina, la Universidad de Concepción, en esto, ¿cómo se llaman? Vocacional, que no me acuerdo cuál es el nombre que tienen. ¿Estas actividades de feria vocacional? No una feria. Tiene un instituto como institutos de investigación, ¿o no? No, si no es investigación, esto es como un instituto educacional, pero tan dedicado al asunto forestal y la madera. ¿Ya? Pero principalmente en la industria primaria de la madera. Está en Lota, ¿cómo se llama? El TEC de Lota, educacional. Bueno, la cosa es que allá no tienen gente que se interese por el asunto. En trabajar en la madera. Porque ellos tienen intereses, insisten en el carbón, otro arraigambre con su otra producción, y con la más histórica. Esto lo instalaron cuando retiraron el carbón, cuando le sacaron la carbón. Sí, porque eso fue como el año 96 más o menos. Exactamente, estaba Frey de sí, me acuerdo. Y había que hacer una reconversión. Claro, la reconversión, pero la gente no quiere. Es muy complejo, sí. Es que el problema es que no tienen alumnos. Y cuando tienen alumnos, o son de Los Ángeles, o son de Concepción, o son de Chillán. Entonces, también nosotros peleamos en algún minuto por qué la Universidad de Concepción no se traía eso aquí a Los Ángeles. Claro. Pero para eso uno necesita que las autoridades ofrezcan, no puede uno ofrecer, uno puede hacer, dar la idea. Claro. Entonces, también necesitamos tener gente más especialista. Entonces, si vamos juntando todas esas aristas aquí en el asunto para formar un gran cuerpo de la parte forestal, vamos mejorando el asunto. ¿Ya? Oye, y yo creo que diste un tema clave, porque parece que hay más familiaridad acá con la madera. Mucho más, pues. Oye, y me gustaría que pudiéramos ver el tema de la experiencia de ustedes cuando estabas en Río Colorado. ¿Cómo fue la experiencia de llevar casas en madera a Colombia? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque entiendo que en los países centroamericanos la construcción es básicamente concreto y que la madera no es un elemento que esté presente. A ver, quiero aclarar un poco el punto. Nosotros fuimos a vender la idea de las casas. Perfecto, ya. La propuesta. No a vender casas, porque como Pibimar no podemos el producto terminal, pero terminado. Sí hubo mucho interés
Y sé que han habido gente después de nuestras visitas en que empezaron a tomar contacto, porque en el fondo uno contacta abrir mercado, la demanda finalmente. y con la oferta, entonces abrir un poco mercado. También pasó eso en Paraguay, a pesar que fue solamente vía remota, por decirlo así. Pero también en Paraguay hay gente que ha empezado a vender casas para esos sectores. Oye, es bastante importante para ellos, porque la madera, delante estábamos hablando un poco de... Lo que pasa es que la madera es fácil llevar los paquetes y llegar y armarlos. O sea, que llevar un equipo para armarlo solamente. En Europa, principalmente por un tipo de producto que se hace con madera que se llama el CLT, que sirve para construir. Ellos tienen la experiencia que fabricaron un edificio en Italia, o en Austria, pero entre Austria e Italia, a Inglaterra, de 8 pisos. Lo llevaron en camión, por construido, supuesto. No, pero por parte, montado, los paneles. Los paneles. Y en 15 días tenían el edificio armado. Entonces, no ensucian, molestan a la gente, a los vecinos prácticamente nada, porque la construcción dura... Y es un ensamble, no es estar... Dura un mes, y llevan 2 gallos y una pluma que va con ¿cómo se llama? Con los tornillos de como medio metro de largo. Y creo que tuvieron al final una diferencia de 2 o 3 milímetros con los planos. Esa fue la diferencia de la impresionante, Entonces, y esto lleva dentro de los paneles, pasan las cañerías de agua, después llegan y conectan todas las cosas y queda todo listo. O sea, hoy día no es hacer un monito así, no, ahí va todo metido, van los cables, va todo metido dentro del asunto. Oye, Osvaldo, y como ya último tema para ir como un poco cerrando la conversación, ¿cuál es como tu reflexión? O tal vez ver este tema de cuál es como el uso ideal de la madera. ¿Cuándo tú crees que es cuando de mejor manera se está usando la madera? Bueno, yo creo que la construcción es un muy buen... Oye, nosotros tenemos un clima bastante benigno aquí en Los Ángeles y Chile en general, digamos. No lo podemos comparar con el clima que tiene Estados Unidos, tiene Canadá o tiene los países escandinavos. Y ellos construyen, Canadá, un 95% en madera. No es porque le falte la plata, no es porque no conozcan tengan más acceso a otros materiales. No tengan acceso a otros materiales. Es porque definitivamente es bueno. Lo que pasa mejor. Es que no es solo de madera. Hay que construir bien. Que esa es el kit del asunto. Hay que construir bien en madera. Y aquí en Chile tenemos gente... Tengo un amigo con quien viajamos muchas veces a Europa a ver construcción en madera, porque él nos llevaba, conocía todos los datos de la Universidad de Concepción, que realmente nos hizo ver otro mundo de la madera. ¿De qué manera? Franz Silich. No sé si perfecto, sí, él tiene una relevancia a nivel regional. Sí, también, a nivel ¿cierto? nacional. Sí, una presencia. Sí, la verdad también lo he escuchado como en varias... Entonces, aquí existe la tecnología y existen los conocimientos aquí en Chile, pero la gente no lo usa. ¿Y qué crees tú que tiene que ver con que todavía tenemos este paradigma de que lo de madera no es tan bueno como el concreto? No, claro, en parte sí, en parte porque da un... como que mal visto, así como el caso de mi papá. Claro, es como mal visto una casa de madera, como que no tuvieras tanto presupuesto para buscar algo mejor. No, pero es que estamos hablando de una buena casa de madera, es muy confortable, muy confortable. Y lo confortable no es de comodidad, sino que también es desde el punto de vista de la humedad interior. El barato, el tenerla fresca en verano y templadita en invierno, es muy buena. Es muy buena. Si tú pones 5 centímetros de madera para poder igualar la calidad térmica, la aislación térmica, en concreto creo que necesitas medio metro de concreto. O sea, es mucho más eficiente. Claro. El desempeño de la madera entonces en términos de aislamiento, de aislación térmica es mucho más eficiente.
Y en costo y económico con eso también, evitamos estufa, no solamente le estamos evitando a la persona que tenga gasto en los materiales, en sino que también no vamos a estar contaminando el la ambiente. emanación. O sea, por todos lados ventajas. Y dentro de las cosas que yo sé que a lo mejor no es el tema propiamente tal en cuanto a la madera, pero la madera también, o los bosques producen biomasa. Uh-huh. Sí. Una de las cosas que a mí me tocó ver en Suecia, por ejemplo. En Suecia, y a lo mejor no para Los Ángeles, porque a lo mejor puede ser un poco grande, pero para comunidades más pequeñas, como puede ser un Santa Fe, una cosa así, San Carlos Purén, las famosas calefacciones distritales. ¿Cómo funcionan? Las calefacciones distritales, allá todas las casas tienen calefacción central. Perfecto. Que funcionan con agua caliente. Uh-huh. Entonces hay una planta en el pueblo que produce agua caliente. Ya, esa es como ahí está la caldera, ahí se genera todo ese proceso. Que tienen 2 o 3 calderas porque se cae una, parte de la otra y llega y no la atiende nadie, se atiende absolutamente automática. O sea que eficiente. Y este asunto lleva a todas las casas y las casas tienen 2 medidores. Un medidor que mide la cantidad de agua que tú le sacaste al agua caliente. O sea, si entraron 10 y salieron 8, te cobran 2. Okay. Y la otra es un diferencial térmico entre la temperatura que entra el agua a tu casa y con la que sale, porque eso significa que te lo comiste en calefacción. Perfecto. Oye, está bien pensado el sistema. Entonces, es uno solo el que contamina, que se supone que no va a contaminar porque está con todas las tecnologías y toda la cuestión, que estar peleando con ¿cuántas son? 60.000 casas en Los Ángeles, hay que pelear con 60.000. Para que, cuando se hace esta restricción además, realmente tiene una... yo creo que no es tan caro esto estarle cambiando la estufa a toda la gente. Yo estoy seguro que a la larga sale mucho más barato que la cuestión. Claro, haciendo la proyección de en cuánto tiempo se recupera y se restablece un buen... Y si hoy día te están regalando ventanas para cambiarle a las casas, haciendo todo el tratamiento térmico exterior. Bueno, yo creo que también es una parte interesante que algún día, no digo para el día o mañana, pero algún día hay que considerar ¿cómo se llaman? Las calefacciones distritales. Son súper interesantes. Oye, Osvaldo, me quedan un montón de preguntas más para como ir reflexionando, porque el mundo de la madera es muy interesante, tiene muchas externalidades positivas como ya estuvimos revisando, pero bueno, tal vez sea para otra invitación en otro minuto. Bueno, ahí estamos, te sabe mi teléfono. Sí, así que bueno, agradezco mucho, Osvaldo, el tiempo que te tomaste para venir, para ofrecernos esta conversación y bueno, por compartir también tu mirada, tu experiencia con nosotros. Y bueno, a todos ustedes que nos estaban escuchando, gracias por su preferencia. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo para seguir descubriendo lo que hace único a nuestro territorio. Hasta pronto. Gracias. Esto fue Viaje por Bio Bio. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Los Ángeles, en nuestras redes sociales o en nuestra web municipal, sección Turismo. Súmate al Viaje por Bio Bio, comenta, comparte y propon los temas o invitados para los próximos episodios.